principio, pero quién sabe si en final, tiene un tema que es la escritura de la ciudad o la ciudad como escenario de escritura. Hay mucho que decir sobre estos libros espléndidos. Yo solo voy a partir reseñando brevemente los puntos de encuentro e intersección de sus libros, así como los lugares de su singularidad. 1. ¿Cómo te explico dónde estoy? Esa pregunta, en apariencia simple, nos la arroja el ex soldado armenio de la novela lírica, a ratos novela-ensayo, de Ana Arzumanyan. ¿Cómo te explico dónde estoy?, le insiste ese armenio todavía soviético a ella, una Armenia de la Argentina, que tampoco comprende del todo dónde se encuentra. No es una conversación entre despistados o entre seres extraviados, es, podría decirse, la constatación angustiosa y existencial de dos personas que intentan construir un puente geográfico e histórico e incluso lingüístico, un lugar común donde estar más allá de la guerra y en el más acá de unos cuerpos que se desean. Y digo cuerpos, digo bordes, porque es en el áspero entrecruzamiento del armenio todavía soviético y de la diaspórica armenia argentina donde surge tentativa y temporalmente un dónde estar para ambos, un lugar donde encontrarse y a la vez perderse. 2. ¿Dónde estoy? Es también la pregunta que acompaña y a ratos acecha al narrador de Ciudades Escritas. Ese narrador, acaso el propio Fabián Soberón, camina con la cabeza hundida en el mapa buscando descubrir dónde diablos está, en qué esquina del mundo. Los suyos son recorridos acotados que empiezan en un zoológico argentino donde el narrador busca pistas para un viaje inminente, el viaje de la vida y el viaje aún más enrevesado de la escritura. Soberón siempre encuentra un elusivo Virgilio para el desplazamiento. Autores argentinos como Luis Chitarroni o Tamara Kamensain, que más que ayudarlo lo distraen. Narradores o cineastas norteamericanos, Walt Whitman, Thoreau, Raymond Carver, Hitchcock, Woody Allen, que le otorgan pistas falsas. Cada breve crónica, aparece así como un fallido intento de localización o de captura de la complejidad de un Vermont o de un Burlington. Hay un Boston a cuentagotas y un Nueva York fragmentado, un Irving percudido, un Los Ángeles remoto, un San Diego inabarcable. Y después, una vuelta a un elusivo Buenos Aires que se empecina en desconocerlo. Y ya lo sabemos, pero lo comprendemos con Soberón, no se regresa nunca a ningún lugar, hay siempre algo descorrido, o mejor, desacompasado en los retornos. 3. Esta pregunta nos convoca. Ese dónde estoy que ambos textos visitan pero no resuelven es acaso el acertijo de nuestro tiempo, es la cifrada clave de lectura que nos atraviesa como escritores, como lectores, como gente de la calle y como viajantes. Porque esa pregunta actual invierte la complaciente urbanidad del dandy cosmopolita que por más que diga lo contrario, siempre sabe o cree saber hacia dónde se dirige y sobre todo cuándo dar la vuelta. No es, por supuesto, solamente un dilema actual, el del paseo citadino, el del desplazamiento, el de la migración. Esa pregunta se urdió en sucesivos e incesantes desalojos y desarraigos de las comunidades despatriadas, que a todos nos preceden y que resurgen con fuerza hoy. Los armenios, que conmemoran un siglo de masacre, por ejemplo, los italianos, los indígenas, los palestinos y los judíos, por pensar en otras gentes, los sirios también, tristemente. ¿Dónde estoy?, se preguntan ellos hoy, como habitando los ecos de nuestros antepasados. ¿Dónde estoy en estos libros? ¿En qué espacio y en qué tiempo? ¿En qué lugar ideológico? ¿En qué elegida identidad? Y me interesa esa pregunta, la de la identidad, que surge en la novela de Ana. ¿Estás en el lugar de la víctima o del victimario? Y la que surge en el texto de Fabián, que se pregunta por el lugar del observado y del observador, de quién narra y quién se deja narrar. 4. No se puede obviar tampoco el dónde estoy o el de dónde soy más inmediato de estos dos autores. El suelo argentino,
la patria literaria de Borges, que también planteó a su manera, en su tiempo, la pregunta por la configuración del Estado, el territorio o el mapa. Esa es la inquietud que nos legó Borges, también sin resolverla, dejándonos sumergidos en la geografía o aplastados por la ficción de la representación cartográfica. No es, sin embargo, de ahí que proceden estos escritores, los libero del yugo. Hay un camino trazado por Borges, pero tanto Ana como Fabián escapan por la bifurcación de una escritura, la suya, que se alejan de Borges para emprender sus propios recorridos por la hibridez de la crónica, que también es ensayo y poesía en el libro de Fabián Soberón, o por la prosa, que es a la vez poema y reflexión en el bello libro de Ana Arzumanyan, que me ayuda a decir, para cerrar, y cito: ya no hay más, final, mi cuerpo definitivamente aquí. Gracias. Les voy a presentar entonces brevemente las biografías de Ana y de Fabián, y luego les vamos a pedir que lean, porque siempre es lindo escuchar el texto, sobre todo que los tenemos aquí de cuerpo presente, y luego voy a lanzarles algunas preguntas lo más complicadas que yo pueda, y no, en fin, para conversar, y luego podemos abrir un poco la charla. Miedo. Me estoy riendo, no, me estoy burlando. Ana Arzumanyan, que aquí la tenemos, es autora de numerosos libros en diversos géneros. Este es un tema bastante interesante de conversar y lo vamos a abordar, lo de la diversidad de los géneros y la hibridez. Sus poemarios son Labios, Debajo de la piedra, El ahogadero, Cuando todo acabe, todo acabará, Cáucasos con K. Las novelas La mujer de ellos, Mar Negro y Del vodka hecho con moras. Y los ensayos El depósito humano, Una geografía de la desaparición, Hacer violencia, El régimen insurrecto del arte, entre otros. Ana es también traductora del armenio, del francés y del inglés. Se ha desempeñado como profesora de filosofía del derecho y en la actualidad trabaja como profesora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Rodó el documental A sobre el genocidio armenio y los desaparecidos en la dictadura militar argentina bajo la dirección de Ignacio Di Mattía, y last but not least es miembro de la International Association of Genocide Scholars. Fabián Soberón ha publicado la novela La conferencia de Einstein, los relatos Vidas breves y El instante, las crónicas Mamá, vida breve de Soledad H. Rodríguez y por supuesto Ciudades escritas. Es autor de ensayos sobre literatura, arte, música, filosofía y cine en revistas argentinas e internacionales, donde también colabora ampliamente como reportero y crítico. En el año 2008 fue finalista del Premio Clarín de Cuentos y en el 2014 ganó la Beca Nacional de Creación otorgada por el Fondo Nacional de las Artes en Argentina. Acaba de participar en el muy prestigioso Brooklyn Book Festival, y Fabián dicta talleres de escritura, así como cursos de teoría y estética del cine, comunicación audiovisual y comunicación visual gráfica. Entonces, les pido si pueden leer un fragmento, parte Ana, luego seguimos con Soberón y nos lanzamos a la conversación. Justamente había recortado aquel que comienza con esa frase que vos tomaste, así que ya. Ni que nos hubiéramos coordinado. Sí. ¿Y vos qué fuiste? ¿Verdugo o víctima? En los láger de Siberia los cielos eternos conservan los cuerpos. Yo a veces me hacía llamar Guren. Yo de ojos negros concentrados, con un pasaporte soviético de gente muerta, cruzaba la frontera de Garapá, apenas 13 kilómetros de anchura. Garapá, una isla cristiana de 13 kilómetros en el corazón de la República Islámica de Azerbaiyán. Y yo, verdugo. Yo víctima. Con las huellas de Bartán, el valiente, y su frase asolada por los persas. Yo con esa frase. Nosotros, los del país, los que hablamos la lengua oficial, nosotros, víctimas. Nosotros, una cultura de defensa, de fortificación. Nosotros somos parte de Europa cristiana. No somos parte, no. Somos su fin. Aquí Europa se difumina, se diluye, se pierde.
¿Cómo responderte? ¿Y vos qué fuiste? Si acá las personas no existen, aquí la causa, azul profundo, transparente, como de cobalto, el ambiente de montaña. ¿Y vos qué fuiste? Nadezhda Alurieva, el 15 aniversario de octubre en el Kremlin, en la sala junto a Stalin. Él, que fumaba pipa, ese día fuma cigarros. Le lanza un cigarro encendido a Nadezhda y va a parar en el escote del vestido. 15º aniversario de octubre en el Kremlin. Él se va a la dacha. Ella, aún con las marcas del cigarro, muere al lado de su cama con una pequeña pistola en la mano. ¿Verdugo o víctima? Una isla cristiana de apenas 13 kilómetros. De pronto, las dos repúblicas cierran sus fronteras, se declaran la guerra. Y Moscú no tiene nada que perder. Por eso la desintoxicación del miedo y por el viaje colectivo a la información, el presidente dimite de su cargo. Queda el ejército, queda la policía militar. ¿Verdugo o víctima? Una suspensión nos arrastra a bloques de reinos, de épocas, ni animal ni planta, como una muerte que ve. ¿Cómo te contesto, verdugo o víctima? Si el secreto y la mentira están en las raíces del idioma. Quizá por eso ahora las guerras son peleadas por niños, un juego donde lo primero es cortar cabezas sin responder quién es ni quién. ¿Quién ataca a los armenios? Partir de cero. Nada, del recuerdo. No esperaba sacarte el vestido, te mordías los pezones aún con el vestido puesto. Cuando comenzabas a bajarte el cierre te detuve. Ojos que reconocen ojos. Un tiempo no pulsado, una música que no tiene punto de origen. Te pido que me digas dónde querés que acabe. Me señalás tus pechos, velocidades, lentitudes, empujando una proliferación, algo que se extingue. Hombre o mujer, acunándome. Tu boca, tus ingles. Me deshago destruyendo imágenes sin prudencia. Por allí no se filtra ninguna ficción, ni mentira ni verdad. Y como no hay ninguna estampita donde sostenerme, nada, una necesidad de destruir. Partir de cero. Anular fin y comienzo. Y en el medio, ahí en vos que ni mujer ni hombre, vos sin imágenes donde adquiero velocidad y a la vez como si estuviese cosido, pero no, inmovilizado, pero en pleno movimiento, detenido el ejercicio de todo el organismo. Todo se ha suprimido. El cuerpo ya no quiere ser llenado, es una circulación, un intercambio de fuerzas sin nombre, ni mentira, ni verdad, ni verdugo, ni víctima, ni hombre, ni mujer, grito. Elijo ponerme Pegor como sobrenombre de guerra. Yo, sastre, albañil, cerrajero, fabrico granadas caseras. Me hiero varias veces experimentando con los explosivos en casa. Elijo llamarme Esquirla. Yo, Pegor, Esquirla, desprendido de un hueso, de una piedra, un cristal, una antimemoria. El tapado militar, las botas. La inmortalidad se logra cuando desaparece el cuerpo de la tumba, eso nos dicen los santos, que fue María y que él no estaba, que entonces allí, en el vacío, ella supo. Yo no seré inmortal, porque estoy aquí. Voy a leer dos fragmentos de variaciones sobre Nueva York, y esta parte del libro está dedicada a César Chelala, que está presente acá. 1. Staten Island.
Dicen que Thoreau vivió en Staten Island y que tenía un rabioso perro lanudo que paseaba jubiloso y manso por la Quinta Avenida. Dicen que su máquina de fotos quemaba los rumiantes árboles del Central Park y que los caballos raquíticos lloraban por el olor lejano de la melancólica manzana glamorosa. Viejo y olvidado Thoreau, ¿alguna vez viviste entre los arduos parajes de Concord, en la ruinosa y esplendente casa de Emerson, y secaste tus manos de heno en el agua turbia? Tu blanca voz de hermoso farmer barbudo batía las verdes hojas matutinas entre las ranas quejosas del estanque. No sabías, sí lo sabías, que tu isla estaba al frente de una Babel infernal, que era el puerto de insólitos delincuentes y de judíos perdidos en la nostalgia, y de rubicundos italianos solitarios y de difíciles poetas incógnitos, escondidos en las arterias invisibles de la desdicha. 2. El baúl. Son las 6 de la mañana, hay un calor furibundo que patalea en la ventana. Mi esposa duerme, mi hijo duerme, pero la ciudad no duerme. Un leve haz de luz atraviesa el umbral tímido de la puerta. En el baño obtengo rápidamente lo que quiero. Me pongo una campera, es equivocado, afuera no solo los negros morados están de musculosa y de short, sino que la humedad sube como enredadera por las paredes y los cuerpos, insoportable. Hay tanta humedad que bordea con la sensación de lluvia en la piel. Tomo 104 Street y camino hacia el río Hudson, paso 2 avenidas y encuentro el inexplicable Riverside Park. Es un frondoso jardín al lado de los edificios rojos y enormes. Con ansiedad, con temor, me introduzco en el parque. Ya veo un atisbo de luz, de ruidos insistentes que fluyen cerca. Bajo por una pendiente de pasto y tierra y veo la ribera inconfundible y el agua oscura tiende sus manos hacia mí. No hay pájaros. Los árboles cantan como sirenas silenciosas y estiran sus brazos hacia el río como mudas columnas verdes. No hay gente. Solo la respiración entrecortada de la ciudad. Abajo, por la avenida de la costa, miles de autos pasan anónimos y producen el ronroneo metálico y grave de la metrópolis. Miro hacia el Hudson y pienso en los cientos de hombres que fueron tragados por estas aguas mansas y divinas. Pienso en Heráclito y en su insondable río que es este Hudson y es todos los ríos del tiempo. Pienso en los barcos ruinosos y en los impecables que cruzaron por aquí, en los suicidas que se lanzaron a escuchar la voz profunda del negro fondo del río, en el Dios de todos los dioses que reinan en Nueva York. El Hudson no es un río, es un testigo silente, anónimo y profundo de las desventuras del mundo. En este río turbio y amable se reflejan los aviones suicidas del 11 de septiembre. En este río turbio se ven las peleas íntimas y anónimas de las parejitas prematuras. El Hudson no es un río, es un baúl insondable que guarda los secretos de la ciudad. El Hudson no es un río, es un espejo involuntario de los rascacielos, de las batallas de neón y asfalto, de los fracasados, de los helicópteros, de los perros, de las máquinas, de los miedos, de la victoria silenciosa del chino que vive gracias a su pequeño negocio, de la extensión de Little Italy, de los desbordes emotivos. El Hudson no es un río, es el mensajero del alba, el que trae la engañosa noticia de que la ciudad cambia, de que la vida cambia, de que el tiempo recuerda a los muertos y crea el tiempo perdido de los vivos. El Hudson no es un río, es el reloj invisible que devuelve mi cara y me dice que no estoy frente al Hudson, sino frente a un muro de silencio hecho de agua, tiempo y agonías. Estoy en Upper West Side y solo he visto el 1% de esta ciudad infranqueable. Ya siento que soy el rey de la soledad frente a las aguas cálidas, verdes,
y terrible del bellísimo Hudson. Bueno, a ver, tengo algunas preguntitas que en realidad no son nada complicadas, pero primero decir que los textos son curiosamente completamente diferentes y al mismo tiempo hay algo en su tono que tiene como una música de la poesía en ambos, que realmente los hace textos muy seductores. Quería decir que por lo que sé de ambos libros, digamos, en el de Fabián es evidente, en el de Ana es algo que más bien descubrí. Ambos libros se escribieron a partir de un viaje o de sucesivos viajes. En ese sentido, el gatillante del texto está en una observación que ustedes hacen sobre el territorio, a partir, me imagino, de unas preguntas que el lugar y su gente les plantea, preguntas que a la vez movilizan la escritura. Entonces la pregunta es, me gustaría que nos contaran un poco cuáles fueron esas observaciones, esas preguntas, el modo en el que el viaje a estos lugares incide en su manera de pensar y escribir a partir de. O sea, como si podíamos partir, digamos, como en ese momento del viaje. Y que parte de tu obra, porque hemos hecho partida de Ana todo el rato. Bueno, ¿por qué no partes tú y seguimos con Ana? Efectivamente, el viaje está íntimamente vinculado con el libro. Sin embargo, debería decir que para mí la crónica, en todo caso, es un rótulo que a veces no le hace de todo justicia a los textos, en la medida en que se asocia rápidamente a la crónica con la no ficción pura, digamos. Sí. Y en todo caso yo diría que la relación que vos bien marcás entre la observación y la escritura adquiere distintas formas en la medida en que se produce el viaje o el encuentro de ese observador, que en este caso vengo a ser yo, con la realidad que contemplo, ¿no? En ese sentido, efectivamente, la pregunta o lo que podríamos llamar la historia o el pasado de la ciudad, en este caso Nueva York, ya que he leído un fragmento sobre Nueva York, está cargado de futuro, valga la paradoja, en la medida en que ese pasado, que es lo que yo me imaginaba que era Nueva York antes de llegar, se va transformando en la medida que se hace presente y que luego se convierte en el futuro en escritura. A ver si lo digo de una manera un poco más clara. Uno tiene cierta expectativa cuando viaja y se encuentra con una ciudad que es otra y la misma, para citar a Borges, ¿no? Y en ese sentido la forma es fundamental a la hora de llenar de contenido lo que voy a escribir. Porque, por ejemplo, yo nunca me imaginé que iba a escribir un poema sobre Thoreau, por ejemplo. Eso no tiene ninguna relación fiel o directa con la realidad, entre comillas, de las calles de la ciudad. En todo caso surge de una investigación previa, de una constatación de algo que me abruma, o que me abrumó en ese momento, o me deslumbró a la vez en la ciudad. Entonces, en ese sentido, la escritura no es un reflejo fiel, entre comillas, como quiere el realismo, digamos, a pesar de que estoy hablando de una crónica, a partir de lo que veo, sino que, bueno, la escritura está absolutamente atravesada por, ya lo sabemos, por todas las lecturas y el cine y demás, pero además también por una especie de mandato interno, o de no sé por qué, o sea, algo inexplicable, que tiene que ver con la forma, con la poesía, con el registro que vos marcabas hace rato y que vos también decías que estabas en el texto de ella, con la poesía, digamos, o lo lírico. Pero en un punto como hay digamos, que la escritura surge justamente de ese espacio entre lo esperado y lo encontrado, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Que por otra parte, mientras hablaba, yo pensaba que escribir ya de por sí, o sea, hay dos viajes, uno que es la escritura en sí, y este ser extranjero casi siempre, y el irse de los lugares, que tiene que ver con irse del lenguaje y imaginar entonces lenguajes otros posibles y el lenguaje como un territorio, y entonces ahí sí un viaje. Y después los viajes particulares de cada texto. En el caso mío, yo iba a Armenia a presentar un libro. Bueno, me encontraba con la traductora que habíamos traducido juntas. ¿Un libro también sobre Armenia? Son 20 poetas de Armenia, y era traducido al castellano entre Armenia y Argentina. La parte argentina decía yo y ella desde Armenia.
Esta mujer había sido la esposa del primer embajador de Armenia en Argentina, y tenía un hijo que tiene la edad de mi hijo. Quiero decir, lo digo en pasado porque en un momento ellos compartieron el colegio cuando yo estaba en Argentina. A todo esto viene a cuento que cuando yo voy a Armenia y me encuentro con ella estaba muy preocupada porque su hijo estaba en la universidad y tenía que rendir muy bien las materias porque si no lo iban a mandar al ejército, y la cuestión era que ya el ejército estaban tomando las reservas para la frontera. Y lo peor era no solamente el hecho de la guerra en sí, el conflicto que estaba en cese de fuego, pero que podría enardecer en cualquier momento, sino que se había descubierto que habían muerto algunos jóvenes por causas acciones del propio ejército, es decir, el propio ejército armenio, por acciones que no se sabía bien y no querían decir y que nadie podía decir, estos chicos morían. Cuando vengo acá encuentro un trabajo de una fotoperiodista armenia-americana que denuncia esto a través de su trabajo fotográfico, que también esto, ¿no? Como el fotoperiodismo toma muchas veces, y esto estoy observando la posta, y dice cosas y denuncia cosas que otros están a la saga, y esta mujer denunciaba estas muertes yendo a fotografiar a estos familiares de jóvenes que no se sabe qué pasó. O sea, no se sabe si los superiores o si los pusieron al propio ejército a la frontera para que los enemigos lo maten y entonces calentar la zona, es decir, no se sabe bien. Y eso me causó tanta conmoción y me conmovió tanto porque el hijo de mi amiga tiene de mi hijo, y entonces yo pensaba, a tantos kilómetros de distancia, uno vive en cierto confort, que es algo de la paz y algo de la tranquilidad, y que entonces me sentí responsable también y obligada por la voz de esos chicos y de esas madres que estaban pasando esto, pero no es que lo tomé como una cosa, digamos, fuera de mi propio cuerpo. Yo lo sentí absolutamente en el cuerpo esto, ¿no? Porque ahí se sentía esta zozobra, porque además había miedo de denunciar con toda esta cosa exsoviética que se dice un poco pero se retiene otro poco. Bueno, así nació el libro, a partir de esos datos, de ese viaje que se me fue de las manos, es decir, yo tenía que entrar de alguna manera. Y luego la voz es masculina, la voz del protagonista es masculina, y ahí hay otro viaje también, es un viaje de género, es como salirme completamente, y salir del lenguaje, porque atravieso el armenio, algo del ruso y entonces el castellano, pero salirme también del género y encontrarme con la voz de un hombre hablando, es decir, que es un viaje extenso. Déjame seguir contigo, Ana, porque justo la otra pregunta creo que enlaza bien con lo que acabas de decir. Yo estaba pensando mientras leía que hay algo que ustedes dos hacen en realidad, y es escribir desde afuera, es decir, el afuera es Argentina y el adentro del texto es ese otro lugar, pero del que ustedes no son parte, ¿no? Entonces hay una especie de afuera de la geografía y también a su vez un afuera de la ideología, ¿no? O sea, te pensaba, interesante, ¿no? Porque tú entras a un espacio, como tercermundistas conosureños que somos, ¿no? Tú entras a un espacio que es el espacio soviético o postsoviético, que es, digamos, todo un laberinto, me imagino, complejo de entrar. Tú entras en cambio al espacio del capitalismo brutal, ¿no? Que tampoco es Argentina, digamos que también... No. Sí, claro, que es otro lugar, ¿no? Geográfico, ideológico. Entonces la pregunta era un poco... Me parece muy atinada tu observación. Y entonces pensaba si podíamos hablar, si podían ustedes hablar esto, y pensaba cuando escribí la pregunta que iba a sonar como una especie de pregunta de Guerra Fría, no como una pregunta súper ideologizada, pero en qué medida, digamos, la pregunta era, ¿qué se filtra de la observación de la ideología soviética o capitalista en cada caso? ¿Cómo trabajaron el lugar de ustedes como autora Ana y como autor narrador Fabián, argentinos, digamos? ¿Dónde marcar esa diferencia? ¿Cómo marcar esa diferencia? Porque esa es una observación siempre muy rica. Entonces, sí, a mí me interesa esto que decís porque como uno escribe de afuera, al principio es dónde ubicamos lo argentino, dónde está lo argentino, pero me da mucho placer encontrar entonces con un compañero argentino que también trabaja la misma cuestión, cosa que entonces pensar que justamente lo argentino es
ese afuera. O sea, que lo argentino está formado por esa hibridación y eso es lo argentino. Eso es muy difícil de entender para otras naciones que tienen una conformación mucho más cerrada, y que lo nuestro es esta cosa de estar afuera. Y esto me da tranquilidad también, porque esos afueras eran muy intranquilos al principio, porque estaba siempre visitando algo que se me iba de la que además geografía. se te recuerda que eres de afuera. Claro, claro. ¿No? Sí, Pero sí. también no hay una liberación Sí, en escribir desde sí. afuera, como tener la libertad de escribir como alguien de afuera. O sea, digamos, cuando uno escribe desde adentro, tiene la responsabilidad de decir lo que, digamos, el lugar común Ujú. dice, ¿no? Sí. Porque si no estás siendo de derechas o de izquierdas o te estás Hay una saliendo, libertad, te estás claro. saliendo como una narrativa que de alguna manera está Sí. oficializada, cristalizada. Sí, sí. Pero la pregunta es, digamos, ¿cuánto de temor hay en escribir lo que no los representa a los que están allí? ¿Y cuánto hay de libertad en escribir desde ese punto de vista que no lo sabe todo, que no lo comprende todo y que no se tiene que ser responsable de todo? Bueno, para mí una gran libertad, pero también se juega ahí una cuestión de pertenencia. Entonces, si no pertenezco a ese mundo, ¿dónde pertenecería? Tampoco al armenio, porque no escribo en armenio, y ellos también me marcan la diferencia, que escribo cuestiones armenias, pero en realidad con otro imaginario no caucásico, porque el mío tiene que ver más con un imaginario más del Medio Oriente, más que el del Cáucaso. Entonces ellos lo sienten como extraño. Eso da una gran libertad, pero no sé si a vos te pasa lo mismo. También da esta sensación de no pertenecer y de estar fuera de todo circuito. Por eso cuando encontramos una cosa así, o por lo menos a mí me pasa, me armo otra vez un mapa. Muy interesante tu pregunta, porque te hace repensar la cuestión del punto de vista, ¿no? Es decir, uno siempre habla de los narradores y del punto de vista del narrador, digamos, porque eso arma el narrador. Y efectivamente creo que haber escrito sobre ciudades norteamericanas, pero viniendo de otro lugar que no es haber vivido acá o no vivir antes de haber escrito esos textos, implicaba hablar sobre todo de las ideas que yo tenía previas sobre determinados íconos, por ejemplo John Wayne, ¿no? Que el aeropuerto se llamaba John Wayne, y que yo supiera que John Wayne, más allá de ser un actor famoso, era en ese momento el nombre del aeropuerto, y pensaba que había una especie de orgullo, ya que vos mencionabas la derecha, conservador, por ponerle en esa ciudad tan pequeñita, casi insignificante que es Irvine, casi una no ciudad, el nombre de un actor como John Wayne, con todo lo que significaba. Y yo en ese sentido sentía que tenía la posibilidad de hablar con otro prejuicio, que no es el prejuicio de los ciudadanos de esa ciudad, sino con mis prejuicios en todo caso, y hablar tranquilamente de cómo se arma la red, digamos, de percepciones de esos ciudadanos, pensar en todo caso cómo se arma la red de percepciones para que exista algo como eso, por ejemplo. O también en el caso del Paseo de la Fama en Hollywood, comprobar que efectivamente hay bueno, ya sabemos, un gran mito a propósito de eso, una gran mentira, digamos, en relación con eso, y se lo podía ver o constatar en los alrededores, digamos, que hay barrios que no tienen ninguna relación con eso, y que el paseo es una especie de invento para los medios, no sé si se quiere. Entonces también había, y luego me pasó que me encontré con una persona que me hacía señas con un pañuelito blanco cerca de ahí, y había una gran degradación, ¿no? En Los Ángeles sobre todo. La convivencia de los dos aspectos del capitalismo que sabemos todos que coexisten, digamos, es el lujo y la ampulosidad, y a la vez la decadencia y el digamos, lo que se cae a pedazos a la vez, ¿no? Los dos aspectos, pero no de manera ni siquiera paradojal, sino como si formaran naturalmente parte de la realidad, es decir, de esa, bueno, que es realidad, ¿no? Pero digamos esa eso, desigualdad que claro, constituye el entonces, capitalismo. claro, eso y que, bueno, eso existía ahí como tal. Entonces me parece muy interesante lo que vos decís, porque bueno, uno puede verlo sin la necesidad de hacer una especie de apología de eso, mirando solo el lado bueno, o un desprestigiar obligatorio mirando solo el lado malo, sino alguien que puede hablar de eso, bueno, desde los prejuicios desde el que viene afuera, como vos bien señalabas. Y digamos, ¿esa experiencia hace que de alguna manera uno se reconozca, en el caso de ustedes, más argentino?
o que entienda mejor su argentinidad desde esa diferencia? Digamos que justo en tu libro hay un contrapunto, ¿no? Hay un marco argentino. Empezamos en el zoológico y terminamos en Buenos Aires, si no lo recuerdo mal. Sí. Entonces, entre medio, digamos, la carne del sándwich es Estados Unidos, ¿no? La pregunta es, se va y se vuelve. También hay una especie de reconciliación, me pregunto, con lo propio. Uno siempre tiene como la fantasía de que en el otro lugar está aquello que se busca, ¿no? Como una especie de nostalgia por lo que no somos. Entonces creo que de alguna manera comparten las dos escrituras. En todo caso, a mí yo no me quedé con una certeza o con una reafirmación de la Argentina, sino que todo lo contrario. A mí la escritura de esos textos me hizo volver a preguntarme, digamos, acerca de qué es lo que yo estimaba o qué es lo que yo no estimaba del lugar de donde venía. Y en todo caso me produjo varias vacilaciones a la vez, es decir, o actitudes digamos contradictorias. Me formularon nuevas, la escritura y los viajes me formularon nuevas preguntas y no me dejaron certezas o ideas sobre qué es la argentinidad o en todo caso me permitió repensar mejor qué era yo, qué creía que eran los Estados Unidos o esas ciudades de los Estados Unidos. Todo eso tendría que decir que me dejaron más afirmaciones sobre las ciudades norteamericanas que sobre la condición de Argentina. Es más difícil verse uno, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Años, sí. Bueno, hablemos entonces también de los textos. A mí yo busqué, digamos, cosas que de alguna manera ponían en conversación los dos libros, que como dije son distintos, pero reparé en la cuestión intrigante de la relación del género en los dos libros, ¿no? Que me gustó. O sea, es una cosa que yo estaba pensando también en relación a los géneros, y como vemos que si antes había escuelas y géneros como muy definibles, los escritores seguían como unos patrones de escritura. Ahora es como lo estamos en un momento que es lo contrario, ¿no? Y ustedes justo trabajan ese escenario mucho más híbrido. Entonces la cuestión es si podría referirse a esa decisión de enlazar géneros en la escritura, que en el caso del libro de Fabián hay, digamos, una alternancia de géneros, pero en el tuyo, Ana, tal vez de manera mucho más intensa. El tono siempre es el mismo, pero de pronto uno siente que está leyendo un ensayo, en otro momento siente que lee una narración, y en otro momento, sin darnos cuenta, estamos leyendo un poema escrito en prosa, ¿no? Entonces quería, si podían comentar un poco esas decisiones de escritura, digamos, por qué hemos, y me incluyo aquí, porque hemos ido como deslizándonos hacia un espacio mucho más híbrido de escritura. Digamos, no sé si han reflexionado sobre este tema. A mí me inquieta y me encanta robarme las ideas de los demás. Yo trabajo en la frontera, en el texto en forma material, y esa frontera está como diluida, es decir, sobre todo la dilución, ya sea dentro del ámbito de lo ideológico, la Unión Soviética, la dilución de todos los estados, la dilución de las identidades de los estados, pero también la dilución de la identidad argentina, y a la vez la dilución dentro del propio texto y de los géneros. Y vos decías que es una cosa muy moderna, esa cosa de la mezcla y demás, pero a mí me gusta pensar, leyendo a Mellonic, que la antigüedad eso no era una cuestión y que se trabajaba de esa manera. Mellonic estudia, por ejemplo, la Biblia desde los parámetros legales, jurídicos, históricos, poéticos y también prosaicos, porque en el caso de la Biblia él considera que es un poema, pero que es un poema escrito en prosa, pero tiene una musicalidad y un ritmo que lo lleva a ser poema. Y que esta cuestión de que si es un género o el otro lo introduce recién el mundo griego, es decir, que la antigüedad judía no conocía esta división. O los más antiguos, digamos, antes del mundo griego. Entonces me gusta encontrarme en esa situación de no pensar y de no definir si es tal o cual cosa, y dejar que cada segmento del texto vaya atravesando eso. Pero también no es una decisión tomada con mucha racionalidad, es una decisión tomada por la sensualidad de las palabras en el momento y donde la música la lleva, y dejo como el cuerpo que vaya como quieran, así como ponemos una música determinada y bailamos con un ritmo o con el otro, es decir, las dejo sueltas.
Después se genera cierto desorden que me comentan los lectores, pero que me parece que tiene que ver también con las escenas de dilución propias del desorden. No es algo que lo haga adrede, pero es algo que sucede y me gusta porque me resulta a mí como muy vital. Ya sabemos que la historia de cualquier escritor es la historia de un lector, digamos, o de muchos lectores que somos siempre o a lo largo de nuestra vida. Y yo disfruto mucho de esa diversidad genérica, ya sea leyendo novelas policiales o poemas de Emily Dickinson, y me parece que mi interés voraz por los distintos registros científicos, jurídicos, de textos de investigación, etcétera, etcétera, historia, ciencia, de alguna manera creo se traslada a la hora de la escritura. Algo que me causa a mí particular, ¿cómo decirlo?, rechazo o no me agrada es sentirme estancado en una lectura, en un tipo de escritura, ¿no? Me siento como atrapado, como encerrado, no es algo, digamos, es algo que me sobrepasa. Si bien es cierto, es algo voluntario en la medida en que yo trato de luchar contra un encorsetamiento, pero a la vez también supongo que es algo que tiene que ver con algo que no domino yo del todo, y eso hace que me parece que el texto vaya y venga de un registro vaya a un registro, vuelva al otro anterior, parezca por momentos una crónica clásica, luego se convierta en un relato de ficción. Es decir, la hibridez en mi caso es casi como una forma de resistencia, digamos. Sí, porque además ahora estaba pensando que en realidad el verdadero marco del libro es un prólogo y un epílogo, ¿no? O sea, que tiene como muchas capas tu libro, ¿no? Se va armando de una manera, digamos, como hay una especie como de conversación interna también, ¿no? Sí, de hecho el epílogo es un brevísimo ensayo, si se quiere, sobre la crónica. Sí, interesante. Me gustó eso que dijiste también, Ana, sobre el tema de que en realidad esto es como antiguo, pero luego se organizó, se estructuró. Y ahora estamos como volviendo al pasado en la desestructuración. Es raro pensar que es un gesto conservador, tal vez más que novedoso, pero bueno, no vamos a ir a otra pregunta. Me interesaba también pensar el otro género, ¿no? Digamos, me llamó mucho la atención porque, digamos, buscando de nuevo coincidencias, vi que tu libro está habitado por una pareja, ¿no? De alguna manera esa pareja alegóricamente presenta, digamos, esos dos mundos que vienen a encontrarse en este lugar, ¿no? En esa conversación, en esa escena también de sexo. En el caso de Fabián es otra pareja, ¿no? Es una pareja sin tanta tensión, digamos, ¿no? Pero partiendo por Ana, en tu libro, Ana, se alternan escenas de una erótica, que es como la continuación del instinto violento, pero también el lugar de unión. A ratos la escena erótica es una suerte de escena fallida de crimen. Hay sangre por todas partes, hay mordidas, pellizcos, justo leíste una pequeña escena de ese momento. Hay dolor y placer. Es como un espejo entre los cuerpos que se desean y los cuerpos que se repudian. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la, pensando que digamos, hay un fluir en la escritura siempre, pero también hay decisiones que se toman, ¿no? Está toda la novela de alguna manera dando vuelta alrededor de esta relación. ¿Por qué esta relación tan complicada, digamos? ¿Para qué te sirve? ¿Para contar qué? Como si ellos mismos fueran esos territorios, ellos son los territorios, el cuerpo como territorio, y entonces la dominación de uno hacia el otro y el dominio de uno hacia el otro como si fueran los territorios geográficos. En realidad yo estaba pensando los otros días, hay una palabra en armenio que se dice ask quiere decir nación, pero también es la misma palabra para hablar de genealogía y también la misma palabra para decir parentesco sanguíneo, es decir, la palabra que conforma comunidad es la misma palabra que la que corresponde a parentesco, nación, etc. Entonces, quizá dentro del propio lenguaje, el propio lenguaje armenio me dio a mí esas primeras concepciones de que lo comunitario y lo político es también familiar o es también cotidiano. Entonces eso muy tempranamente aparece en mí y después se desliza en la escritura, es decir, es lo mismo esos dos amantes que
Argentina y Armenia, o que Armenia y Rusia. Algunas veces es lo mismo que Armenia y Rusia, esos dos amantes, ¿no? O de Armenia y Azerbaiyán, tratando de dirimir una frontera. Porque además, también en cuanto a la dilución, siento que, o el texto trabaja, esta cuestión de diluirse un sujeto en el otro, y que siempre el otro le pone un freno con la piel, con la voz, el abrazo a veces, con la palabra amorosa a veces, y el otro, partener, lo que intenta es derrocar ese límite, en el caso del texto, con las distintas herramientas posibles, no creyéndole en la palabra, por ejemplo, o atravesando la piel, en fin. Pero es una preocupación, ¿sí? Y como me preocupa, lo escribo porque me preocupa. No tengo una respuesta en definitiva, sí, sino que es una preocupación. Y fuera, digamos, de ese espacio, digamos, el espacio narrativo, la relación entre la Armenia actual y la Argentina, digamos, esa doble A, que es como no sé, sí, bien, y no como la pensado. película, porque la película se llama también A. Mira. Pero, digamos, ¿puedes referirte un poco a esa tensión que, digamos, que está fuera de la novela, o digamos, cómo es esa relación? Sí, también es muy tensa, porque también ahí se dirimen cuestiones. Vos decías antes acerca de la identidad y de sangre y demás. Justamente el director de la película, habiendo leído el libro, decía que el libro era una autopsia de la identidad, y que utilizaba el sexo como herramienta para hacer esa autopsia. Ajá. Y me parece una descripción muy certera, es decir, es como que se hace una autopsia de la identidad armenia, y la forma, la herramienta es el sexo en el texto. Y esto es así porque hay una forma que tienen los hombres armenios de Armenia de referirse a todas las mujeres armenias de la diáspora, y también a las armenias de Armenia. Y es una forma muy deserotizada, porque apenas uno se ve en la calle, o no sé, o sube un taxi, o donde vaya, entonces el armenio o la armenia le dice hermana, una forma cariñosa, se supone que es cariñosa de referirse, y le dice, bueno, hermana, sentate, hermana, no sé qué. Esta cuestión de la hermana... ¿A una desconocida también? Sí. Ajá. Y esta cuestión de la hermana, yo sentía que lo que trataba era de deslindar toda cuestión del deseo o cuestión erótica, ¿no? Enseguida la pone en el parentesco de la hermandad, y como que vacía toda esa tensión. Pero también es cierto que en estas comunidades las relaciones siempre eran intertribales, ¿no? También. Con la hermana, entre comillas, ¿no? Donde la sangre, por ahí también juega un valor, ¿no? La sangre como lugar muy llamativo. Bien, eso. Ok, es que no te quería interrumpir. Bueno, yo estaba pensando justo en esta otra pareja que es como la contraparte, que en realidad me llamó mucho la atención, y justo leíste un fragmentito de eso, y es que tu narrador o tú mismo siempre va acompañado por la ciudad, por las ciudades americanas. Llamaba la atención porque, digamos, me parecía que se deslindaba de la figura del dandy que va solo. Va con la pareja, y va con la mujer, y va con el hijo, pero al mismo tiempo siento que la mujer está siempre como dormida en el texto, siempre está cansada, dormida. Justo le hice un fragmento, ¿no? Entonces está el narrador insomne, y el que de alguna manera insomne ávidamente tomando lo más que puede de la ciudad, y esta mujer que camina al lado, incluso el hijo, son como estos personajes como unos fantasmas un poco adormecidos. Entonces la pregunta era para ti, Fabián, si todavía estamos pensando la ciudad como un territorio a descubrir, digamos, masculino, ¿no? Que cambió en el sentido que la mujer está, pero al mismo tiempo duerme, como que si no tuviera interés por esta ciudad, como si estuviera un poco apagada ella, porque la ciudad no es el territorio que le interesa. Digamos, quería como... Sí, está bien. Pensar esa es interesante lo que decís. Yo, en todo caso, cuando escribía los textos, y ahora mismo que estoy escribiendo nuevos textos en relación con esta estadía en Nueva York, pienso a los textos como relatos, y en los cuales hay personajes que se desplazan dentro del texto, o que actúan como coprotagonistas, o de alguna manera como seres que dialogan, o que de alguna manera hacen descansar al personaje que está circulando en el texto. Entonces, de manera, yo diría, absolutamente artificiosa, en el mejor sentido de la palabra, de la ficción, ¿no? Creaba situaciones
que, si bien es cierto, respetaban escenas que habían ocurrido o que podrían haber ocurrido, los armaba los textos desde ese punto de vista. O sea, la idea de la articulación de un personaje que no es todo el tiempo el centro, o que la ciudad ocupa un lugar demasiado central en un momento y luego hay que darle paso a otro personaje que puede ser la mujer que duerme, o nuevamente la ciudad en el centro. Es decir, hay una búsqueda intencionada de componer, en el mejor sentido del término, y quizás el más amplio, de componer un texto literario. Es decir, desde ese punto de vista lo pensé. Mi sospecha era que tú escribes a las 3 de la mañana cuando todos duermen, y entonces tu recuerdo del día visitas como que están todos dormidos. Bueno, hay algo de eso en la realidad, digamos. Hay algo de eso en la realidad. Bien. Esta es mi última pregunta, no me quiero alargar tantísimo. Para ir cerrando, leí una preciosa entrevista que te hizo Ana Silvina Friera, en la que te referías a Armenia, o se referían ustedes a Armenia como un país viajero. Me encanta la figura, ¿no? ¿Qué es un país viajero? Digamos, es una pregunta un poco más jodida, más poética, si quieres. ¿Qué es un país viajero? ¿Es lo mismo que una nación errante o diaspórica? ¿Y por qué a los armenios de Armenia les molesta esta definición de ser un país viajero? Digamos, a mí me interesa esta pregunta porque también es una pregunta que yo personalmente puedo extrapolar a la realidad palestina. Los palestinos también son diaspóricos y también hay una discusión sobre cómo se llama, digamos, a eso. Son los palestinos que encima no tienen ni país, ¿no? Si es una nación viajera, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo pensamos esa figura? Y Fabián, digamos, la contraparte de la pregunta para ti sería si Argentina es también un país viajero o es errante, cómo viaja Argentina, o tal vez cómo no viaja. De pronto me pregunté, cuando estaba escribiendo las preguntas, si a lo mejor era interesante en este momento tan viajero dejar de viajar, volver los ojos hacia lo propio. Digamos, para cerrar con esa pregunta. Yo también traje aquí unos libros sobre relatos de guerra de Garapaz, que hicimos la traducción también con esa traductora armenia, y desde Argentina la hice yo, y el editor me pidió que escribiera un posfacio para ubicar al lector a ver dónde se encontraba esta zona, qué era la guerra y demás. Entonces escribí el posfacio acerca de la guerra de la zona y se lo mandé a la traductora de Armenia porque consideré que tenía que ser delicada con la gente armenia, porque en realidad yo podía escribir cosas, pero desde tanta distancia, bueno, tenía que ser delicada por la zona que estaba en conflicto. Empezaba el posfacio diciendo, esto es una frase de Grossman justamente, que dice: Armenia es un país viajero. Y a partir de esa frase yo desarrollaba todo el posfacio. Mi amiga armenia me dice: por favor, cambia esa frase y no pongas en ninguna parte del posfacio la palabra viaje ni viajero. Yo me quedé sorprendida. Nivel de censura, ¿no? Sí, esa cosa tan soviética que viene, ¿no? También esa marca por la sospecha, por la conspiración que puede generar la palabra, qué va a pasar con esa palabra. Le pedí que me explicara por qué, y entonces me decía que, bueno, y eso me dio como también otra conciencia sobre las cosas, y pensaba cómo uno escribe y no tiene noción de ese peso, ¿no? Por resonancias, ¿no? Porque ya me decía justamente que Azerbaiyán, lo que sucede es que Garapaz es un enclave armenio ahora dentro del territorio de Azerbaiyán. Antiguamente formaba parte del territorio de Armenia, en la época soviética formó parte de Azerbaiyán. Entonces hubo una guerra. En este tipo de conflictos se llama conflicto de liberación o de ocupación. Azerbaiyán dice que los armenios ocuparon el territorio y Armenia dice que los armenios liberaron el territorio. Entonces, en esa confrontación de los armenios diciendo que liberaron, me dice mi amiga: no podemos decir que Armenia es un país viajero porque los azeríes dicen que los armenios andan viajando por ahí y donde ven un territorio ocupan y se quedan. Entonces yo quedé muy azorada y conmovida por la palabra. Hablé con el editor, sí, la saqué. Él me dijo que por qué la sacaba, que en realidad era la división de una diaspórica y que tenía otra noción de viaje y que no era esa. Pero me pareció que tenía que ser entonces sí delicada con la zona, porque quizás ese libro después respondía a esos autores. De todas ahí maneras, volvemos a la libertad y también la censura del estar afuera y no entender la resonancia, ¿no? Sí, completamente. Ahí me di cuenta, además con otras palabras, porque por ejemplo además mencionaba autores de la diáspora armenia y me decían
de Armenia, y mejor esa autora sacala, porque no es Armenia. Dice, pero sí, es Armenia, pues si murió en Turquía, es Armenia. No, pero no es Armenia de Armenia, y entonces ahí también se aparecían estas tensiones y estos conflictos. ¿A quién le pertenece la literatura? ¿A quién le pertenece la lengua? ¿A quién le pertenece la guerra también? O sea, esa es otra cuestión. Como si los de afuera, armenios, o los no armenios también, ¿no? Porque entre una guerra uno está también muy conmovido, no tienen tanto derecho para hablar o para mencionar el caso, en fin. Entonces ahí uno juega con todo su cuerpo y se encuentra conmovido absolutamente. Pero ahí digamos que el factor viaje le ayudaría un poco, se ve como, cuando lo cuentas, se ve como una Armenia muy rígida también, sí, como hay una serie de rigideces sí, que impone la propia historia. Por un lado, Armenia no tiene salida al mar y está bloqueada por dos de sus países vecinos. Entonces tiene solamente dos salidas, una que es Irán, que ahora, bueno, podemos decir que ahora Irán más o menos dentro del concierto internacional está más o menos bien, pero hace unos poquísimos años, poquísimo tiempo, era la sombra del mundo. Entonces Irán, el amigo, era el enemigo de todo el mundo. Y con Georgia, que tienen un lazo más o menos bueno, es decir, entonces está completamente bloqueada. Solo si Rusia le trae alguna ayuda, y las ayudas rusas son bastante complicadas. Hay un puesto militar ruso ya hasta el año 2040, es decir, Rusia tiene su posición militarizada en la zona. Entonces Armenia necesita viajar, no puede, no tiene manera. Cuando ahora Perú le otorgó la salida a Bolivia, una salida al mar, a mí me dio mucha emoción pensar que, bueno, vaya a saber cómo es la negociación, ¿verdad? Pero que en Latinoamérica se pueden hacer estas cosas, que alguien le pueda dar, que se puede inventar una salida al mar. Y yo pensaba que quizá en otros lugares del mundo pueden haber salidas parecidas con invenciones parecidas, ¿no? Y que es propio de gente que pueda, bueno, justamente inventar solución de conflictos. Y si no lo pueden hacer los juristas, bueno, otros. Pero esto es lo que pasa con el encierro en Armenia y la necesidad de viajar, y cuando aparece el viaje lo quieren negar, en fin. Me parece que es algo que los está absorbiendo también, porque se están comiendo en su propio pasado. Bueno, ese es el aire que uno quiere dar desde afuera. Viajar, no viajar, Argentina, país viajero, país... Bueno, desde los país que se mira a sí mismo. Claro, desde los orígenes, me parece que el viaje es una forma de mirarse a sí mismo, ¿no? Porque si uno piensa en los viajes de Alberdi, en el primer viaje obligado de Juan Bautista Alberdi, digamos, huyendo de la tiranía de Rosas, hacia Uruguay, ¿no? Luego hacia Francia, si uno piensa en Sarmiento, en los viajes que hizo justamente a Estados Unidos. Y a Chile. Y a Chile, claro, antes. Si uno piensa en Miguel Cané, en Mansilla, solo para pensar el siglo XIX, y luego el siglo XX, me parece que los argentinos han viajado para encontrarse a sí mismos y luego no se han encontrado. No saben dónde están. Exacto, y me parece que como en Argentina siempre la cuestión de la identidad ha sido una cuestión central, y a la vez hubo grandes dificultades para definirla, es decir, tantos ensayos, Murena y tantos otros, sobre esa cuestión, y me parece que justamente el viaje es un ejercicio del pensamiento acerca de la identidad. Me parece que no es una cuestión menor, es decir, el viaje no es una cuestión solo física, sino que todo lo contrario, es una cuestión absolutamente simbólica, digo, más allá de mis propios viajes. Sí. Entonces me parece que el viaje es una cuestión política, en ese sentido, es decir, si es una cuestión de posibilidad de encontrar una identidad, es una cuestión política. Entonces, los argentinos sin viajar sería una cosa extraña. Digamos, me parece que parte de la supuesta identidad argentina tiene que ver con la idea del verse en el otro, digamos, verse en Francia, ¿no? Digamos, verse en Estados Unidos, la ilusión y la utopía, perdón, de que en algún momento los argentinos fueron... o Argentina fue un país del primer mundo, digo, en el primer centenario, ¿no? La idea de que estaba en un puesto no sé cuánto, y los rankings, y eso tiene que ver con mirarse siempre en el otro, y hay una inseguridad detrás, obviamente. Entonces el viaje es
un arco que me ayuda a pensar quién soy. Entonces, digo, más allá de que no se viaje, está el viaje imaginario. Digo. Sí, sí. Y también está el espejismo de que el otro, como Gombrowicz, cuando viene a Argentina y escribe en polaco, igual es un narrador argentino. Claro, a la vez. A la vez, ¿no? Hay como este movimiento muy bonito también literario, especular. Yo creo que eso es decir, una gran inseguridad detrás y a la vez una especie de vanidad tremenda creyendo que Argentina es el centro del mundo. Digamos, es una ridiculez, pero el arco del viaje justamente, ese movimiento especular, está ahí, digamos, ¿no? Me parece. Sí, es lindo eso. Bueno, yo ya me callo. Si quieren hacer alguna pregunta, sé que vinieron a ver especialmente en este día horrendo a nuestros autores. Si quieren hacer alguna pregunta, comentario, no tengan ninguna timidez. Respecto a lo que dijiste acerca de esa forma de utilizar el as como hermana, ¿no es algo así como medio posesivo y machista? Una actitud un poco, ¿cómo decir? Prepotente, sí, ¿no? Y sí, también, de la posesión. Además, bueno, es una zona, no sé si decir machista, porque también hay que tener en cuenta otras consideraciones que vos introdujiste, que es la cuestión del clan, ¿no? La cuestión de que hay otra mentalidad, no es la mentalidad del individuo individual, sino que todo conforma un clan. Y es raro pensarlo desde acá, pero bueno, ya las jóvenes se casan pensando que van a formar parte de esa familia, es decir, se casan con una familia, y esa familia es más allá de la pareja, es todo un grupo de personas. No sé en Armenia en particular, pero sí armenios de Turquía, por ejemplo, que cuando el esposo fallece, bueno, están como las chicas ofrecidas al hermano del esposo, es decir, y ellas lo toman como, bueno, que es parte de ese clan. Sí, claro, es un machismo, pero a la vez también hay que tener en cuenta ese tipo de mentalidad, que es la misma mentalidad con las que se van a los baños públicos juntos, que no es el caso de Armenia, que es Armenia caucásica, pero sí Medio Oriente, donde hay una cosa comunitaria muy marcada, muy marcada. Justo lo que estaba pensando también en los baños llamados turcos, ¿no? Sí, sí, sí. Las mujeres cuando se van a casar van con toda la familia, todas las mujeres de la familia, para ser vista y aprobada por las otras mujeres para su ingreso al clan. O sea, es una cuestión bien tradicional, que si lo podemos llamar machista o no, pero tal vez esa palabra excede, digamos, en el tiempo. Claro, sí, sí. En el tiempo, como que es una palabra muy contemporánea, sí, feminismo, sí. machismo. Pero no existe un sinónimo de esa misma palabra para reemplazarlo. O el armenio no es un idioma moderno, o sigue con las mismas tradiciones lingüísticas. ¿Pero de qué? ¿Para decir hermana? Sí. No, es la misma palabra, es hermana, hermana, le dice hermana, hermana, como diciendo cariño. Ve a una mujer, cariño, siéntate aquí. No, en lugar de decir cariño, hermana, hermana. Es una cuestión de el mi amor dominicano. Claro, por ejemplo. Todo el mundo se llama mi amor en mi barrio, todo el mundo. Mi amor, y yo, bueno. Que suena muy dulce y bonito, pero detrás tiene todas estas connotaciones, también de esa protección que a la vez quiere decir posesión. Pero claro, esa es una parte. La otra parte, como todas las cosas que tienen su reverso, por ejemplo, el símbolo de Armenia es una mujer. Que se llama la madre armenia, es decir, en la plaza, la gran plaza pública donde antes estaban los monumentos soviéticos, que estaba Stalin ahí, ahora hay una madre que se llama Madre Armenia y es una mujer, pero es una mujer muy singular porque se llama madre, pero tiene una espada en un brazo y un escudo en el otro, y yo siempre pienso cómo es una madre que no tiene un niño, o dónde ha dejado el niño si tiene una espada, o en qué lugar está ocupando la espada en lugar del niño, es decir, y se llama madre, y debajo de la madre de Armenia está todo el museo militar. Es algo muy significativo. Entonces la idea que tiene el hombre armenio es, por un lado la hermana, pero por otro lado la guerrera, es decir, es la mujer que está para defenderlo también. Entonces es una situación bien particular, bien particular. Interesante. ¿Más preguntas, comentarios? Es el mismo símbolo de la conquista española en el continente. La cruz se convierte en espada. Sí,
Estoy pensando últimamente, tratando de buscar elementos parecidos de la cuestión española, la conquista española, la Malinche, la traductora, esa traidora, y qué pasó con el caso armenio, dónde podría encontrar una mujer, cuál sería la mujer en ese caso así, dentro de otro imperio ya, no el imperio otomano, sino, el imperio soviético, sino el imperio otomano, en fin. Lo que sucede es que el caso Armenia ha sido un país sometido a distintos imperios, y quizá, volviendo a la cuestión de por qué esa mujer y ese hombre en esa situación, el sometimiento está tan, ¿cómo decir?, tan corporizado, que entonces casi se normaliza esa situación, es como el día a día. Por eso que después se desliza en los textos, y en los textos hay un trabajo específico. Siempre las parejas están atravesando el sometimiento. En el caso de Fabián veo una cosa, que es más que todo el interés por poseer la ciudad más que vivirla. No sé qué tipo de concepto lo podremos ver a él dentro de esto. Bueno, se puede poseer una ciudad. A fin de cuentas es femenina, ¿no? Pero eso sí es machista. ¿Ah? ¿Qué sé yo? Sí, hay una cuestión que supongo que aparece en los textos de otros autores, que yo al menos percibo, y es cómo atrapar la fugacidad, en todo caso, ¿no? Cómo atrapar esos instantes, porque finalmente la ciudad es tiempo, es decir, ¿no? Pero mira que atrapar también es poseer, ¿no? No, quiero decir esta idea de cómo retener, que finalmente termina siendo la cuestión, una pregunta por la existencia, es decir, más allá de si estás en una ciudad extranjera o en la propia ciudad. Me parece que, bueno, yo algo sobre eso escribí, digamos, la idea de que la experiencia se acelera durante el viaje, y el texto registra de otra manera, digamos, de manera más palmaria, lo que en la propia ciudad sucede, que es cómo atrapar la existencia, cómo retener eso que fluye y que se escapa, la propia vida, digamos. Pareciera que cuando uno está en otro lado, está en ese afuera, que mencionaba Lina hace rato, o desde ese afuera, que digamos, tiene otra percepción, o la percepción se altera de alguna forma, y tal vez se magnimiza, se agranda, se transforma, y se convierte en una especie de perturbación. Entonces la ciudad, en todo caso, es un escenario que de alguna manera pone bajo la lupa lo que sucede en otros lugares, en el lugar tuyo, en el lugar propio. Pero finalmente es una relación obviamente de ida de vuelta entre el sujeto, el que percibe y transita y avanza a tientas, a veces no, sobre el espacio, pero el tiempo es insoslayable. La idea para mí, la idea del tiempo en relación con el espacio, no podría separarlo, porque finalmente si uno tiene una última noche, por ejemplo mi última noche ahora en Nueva York, ¿qué voy a hacer esa última noche? ¿No? Quiero decir, si uno se compenetra con el lugar en el que está y le gusta o le atrapa, o al mismo tiempo, ¿qué hacer en esa última noche? ¿No? Como, digamos, salvando las distancias, si uno supiera que se va a morir al otro día, ¿qué haría, digamos? ¿No? Quiero decir, si bien es cierto la comparación tal vez es exagerada, sin embargo es la idea esta de lo último, lo que se termina, lo que se fuga, lo que se pierde. Claro, y la escritura surge ahí como un momento de suspender ese momento, ¿no? Exacto. Una pregunta para Ana, por favor. El caso de la implicación, cuando te metes en el pellejo del hombre, ¿cómo asimilaste esa experiencia? ¿Desde qué punto partiste? Sobre todo de la voz, sí. Y metiéndome mucho con su, es raro lo que voy a decir, pero con su música, ¿no? Con una música. Yo escuchaba mucho música rusa durante el día, suelo realizar con cada libro, inundo la casa con la música, estoy con el libro, o sea, en mi casa estaban cansados de la música rusa, pero cuando estaba en el momento de la escritura estaba con música árabe. El libro no tiene cuestiones árabes, pero había un cantante de una banda árabe con una voz muy gruesa, y yo escuchaba todo el tiempo su voz, la voz de ese cantante cantando en árabe,
que me llevaba a cierta zona por la voz y por la entonación de la virilidad. Después sí, fue la observación, la lectura, el tratar de estar en esa sensibilidad, siempre imposible, o casi siempre imposible, pero intentando, casi amando, ¿no? esa forma, viéndola tan extranjera a la mía, o no, también fue un viaje interno, ver o buscar la masculinidad en mí, porque en realidad lo que intenta, y algo dijiste, Lina, creo, es que ella le pide a él que él sea femenino, y él le pide a ella que ella sea masculina. Entonces ahí no es que están los lugares están tan cerrados. Ahí hay otra hibridez también, ¿no? Sí, ahí hay otro movimiento, como otro desplazamiento del texto. De todas maneras, yo creo que lo mejor que pueden hacer ahora es ir a comprar el libro y disfrutarlo y leerlo para, digamos, cerrar, ¿no? Porque nos tenemos que ir. Pero bueno, les agradezco mucho. Gracias Lina. No, por gracias a Lina. ustedes. Gracias. No, Muchas gracias. Bueno, gracias por venir.